Buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy otro martes de tu pan de vida, el pan de vida que viene del cielo y es la palabra de Dios. Le doy gloria a Dios porque me permite estar una noche más en tu casa para llevarte una palabra que te va a afirmar, una palabra que te va a dar guía para que sigas caminando conforme a la voluntad de Dios. Así que bueno, mi nombre es Karelvis de Malavé y en esta noche vamos a entregar este tiempo en manos del Señor para que sea Él guiando mi boca, guiando mis emociones, guiando mi voluntad conforme a la de Él. Amado Señor, gracias Padre bueno por esta noche, gracias Señor porque hemos visto tu bendición, tu gracia, tu gloria en nuestra vida. Hemos podido gozar, Señor, de tu sustento. Hemos podido gozar, Padre, de tu cuidado. Hemos podido verte, Señor, en todo nuestro día, cada día de nuestra vida. Gracias, Padre bueno, por tu palabra que nos libera, que nos restaura, tu palabra que nos da guía, que nos instruye para hacer tu voluntad en esta tierra. Vengo orando para que uses mi boca, Señor, tomes el control de este tiempo, que a través de mi boca salga solo tu palabra. Yo someto mi voluntad a la tuya y oro por cada persona que hoy va a recibir esta palabra, para que esta palabra sea viva y eficaz en ellos. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada, el jueves pasado, acostumbro generalmente los días jueves compartir un Instagram Live donde llevo la palabra del Señor con instrucciones claras de cómo caminar alineados a su palabra. Y la semana pasada estuve compartiendo un mensaje por el cual fui motivada a hacer, debido a que muchas personas se me acercaban y me preguntaban, pastora, ¿cómo orar? ¿Cómo orar correctamente? ¿Cómo debo orar? Y este Instagram Live, si tú también te haces esta pregunta y tú dices, ¿cómo debo orar? Te invito a que entres a mi Instagram y allí lo vas a encontrar de cómo orar correctamente. La verdad es que en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, todo se ha complicado, la forma de orar, la forma de leer la palabra de Dios, algo tan básico, algo que solamente necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, y con las instrucciones claras que tiene la palabra de Dios podemos hacerlo. La religiosidad, la doctrina de los hombres, el mercantilismo religioso ha hecho que esto se convierta en algo muy complicado. Pero como lo compartí en mi Instagram Live, Jesús nos dejó instrucciones claras. En un momento sus discípulos también se hicieron esa pregunta, maestro, ¿cómo debo de orar? Y allí Él explicó, Él mostró cómo debían de orar, y eso es lo que vas a encontrar allí. Y algo que hablaba en este mensaje que compartía el día jueves es que muchas veces la oración, tenemos la forma de orar, aún oramos como Jesús nos los indicó, pero no vemos resultados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede estar aconteciendo? Que no vemos resultados en nuestra vida, no se alinea a lo que oramos, a nuestra fe. Bueno, básicamente hoy te quiero hablar de un tema que muy comúnmente arruina las oraciones de los cristianos. El mensaje de hoy lo he denominado cómo afirmar tu oración. La oración es simplemente el acto de hablar con Dios, no como una fórmula religiosa o frases mágicas, no. Simplemente es hablar con Dios de forma genuina, sin ningún tabú, sin ninguna hipocresía, porque ya Él sabe lo que tú vas a pedir antes de que lo pidas. Realmente al único Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, nadie le puede engañar. Antes de que tú llegues a hablar con Él, ya Él sabe lo que tú sientes. Por eso, orar con Dios es reconocer primeramente quién es Él. Y ahora, después que ya tú oraste,
tú tienes una vida de oración, tú tienes un lugar secreto donde te encuentras con el Señor. Entonces, después que oraste, ¿ahora qué debo hacer? Dice la palabra de Dios que debemos creer. Entonces yo he visto a muchos cristianos que dicen, sí, yo creo mi oración. Yo he declarado la palabra, yo he declarado que salgo de mis deudas, yo he declarado que mi familia se restaura, que aquel tiene sanidad, pero no veo nada. ¿Qué puede estar pasando? Quiero que allí en tu casa vayas conmigo a 1 Corintios 14:15. Acá el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia de Corinto porque habían disputas, habían problemas con respecto a que si hablar en lenguas estaba bien, que si no estaba bien, que si, cómo adorar a Dios y tantas cosas. Y aquí en este versículo, él les dice, fíjense acá en el versículo, si tienes allí tu palabra, la forma como él responde algo así como, ¿qué pues? Me imagino al apóstol Pablo molesto, incómodo por esta situación, ¿qué pues? Y después dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿A qué se refería él acá? Esto del espíritu religioso que muchas veces vemos en muchos creyentes y a lo que todos podemos ser susceptibles, por lo que tenemos siempre que estar muy alineados al Padre, tener una relación íntima con Dios para no caer en este engaño. Es muy común en la forma de relacionarse con Dios, de orar, de leer la palabra, de adorar, conseguirnos con personas que dicen yo soy espiritual y se olvidan de que tú no puedes hacer las cosas diciendo soy espiritual y olvidarte de que estás en este mundo con los pies puestos sobre la tierra. Muchas veces las personas creen que el hecho de revelar a Dios, de revelar a Cristo, debe ser solo en el espíritu, pero fíjate esto, sí, ciertamente somos seres espirituales, no somos carnales, pero ser carnal y ser humano son dos cosas totalmente distintas. Tú no te puedes olvidar de que eres un ser humano y de que tus pies están sobre la tierra. Qué fácil sería si yo le entrego mi corazón a Cristo, inmediatamente soy un ser espiritual, mi cuerpo muere y me voy con el Señor, ya. Facilito, pero la verdad es que seguimos en esta tierra. Y estando en esta tierra, tú tienes que entender algo. Y es que tú no puedes decir, no, es que yo tengo esta actitud, yo oro de esta forma, adoro de esta forma, tal vez una forma que está afectando a las demás personas, porque yo soy un ser espiritual. Y yo no soy un carnal y ustedes, y juzgas a los demás. Entonces nos encontramos con personas que hacen declaraciones que no están cimentadas en la palabra de Dios. Declaraciones que muchas veces no hay congruencia con la vida que tienen y lo que declaran. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, Señor, sana mi cuerpo, tengo hipertensión, bueno Señor, yo declaro que soy sano, tengo diabetes, declaro que soy libre de la diabetes, pero come azúcar, come grasas, no cambia sus hábitos alimenticios, es sedentario y dice, bueno, ya yo declaré que soy sano. No hay congruencia, no hay entendimiento. Tú podrás ser muy espiritual, pero estás en este cuerpo. Y mientras tú estés en este cuerpo, hay leyes terrenales a las que este cuerpo está sometido. Entonces, cuando tú haces una declaración, es porque tú vas a tener el entendimiento para cambiar conforme a esa declaración. Si tú sabes que tú has desarrollado alguna enfermedad, las enfermedades se desarrollan generalmente por trastornos ambientales externos. Cosas que tú permites que entren en tu cuerpo y te predisponen a alguna condición genética, fisiológica, pero genética o patológica. Entonces, hay personas que están orando por salud, pero no tienen un estilo de vida para tener esa salud. Entonces, tú mismo estás arruinando tu oración.
Hay otras personas que dicen, bueno, Señor, yo declaro que yo salgo de las deudas, que soy bendecida en mis finanzas, que soy próspera en mis finanzas. Pero cuando te das cuenta, son personas que siempre están metidos en negocios ilícitos, personas que están en corrupción, personas que están haciendo cosas indebidas. Y cuando tú en tus finanzas estás actuando de forma corrupta, de forma indebida, de forma ilegal, escúchame bien esto, la ilegalidad trae maldición. La corrupción trae maldición. O sea, ¿qué dice esto? Que tus finanzas están malditas. Porque tú estás trayendo maldición con lo que estás haciendo. Vendes a sobreprecio, le robas a la gente. Entonces, hay muchas cosas, dígame, a nivel financiero, si algo, la Biblia, el Señor es claro, es cuando habla de finanzas, porque es que Dios sabe que el dinero es lo más cercano al corazón del hombre. Y si algo Dios nos muestra en su palabra, es cómo manejar las finanzas. Hay personas que están siempre en una quejabanza, siempre se quejan que no tengo esto, no tengo aquello, el pastor no me da, mi hermanito le pedí, no me da, no hacen nada por mí. ¿Y tú a quién le das? Porque es que si tú no siembras no vas a cosechar. Y si siempre lo que vas a estar es quejándote, por más que tú ores, por más que tú declares, ¿sabes qué? Si tú no siembras no cosechas, mi hermano. Entonces hay personas que tienen una mentalidad que piensan que la Biblia es algo mágico. Cuando yo soy cristiano, yo soy un ser espiritual y todo es magia, pero no es así. La verdad es que si seguimos en esta tierra y es parte del plan de Dios que así sea, porque nosotros tenemos que ser procesados. Nosotros nuestro carácter debe desarrollarse conforme al carácter de Cristo. Hay muchas veces mi mamá, por ejemplo, es directora de un colegio y mi mamá me dice es un colegio cristiano y llegan muchos cristianos y dicen, bueno, debo 5 meses de colegio, pero ya el Señor me dijo que ya Él me pagó esa deuda y no pagan el colegio. Le han llegado cosas como aquí tiene este cheque y cuando van a cobrar el cheque rebota. No, porque es que yo oré en la iglesia y tuve fe de que el Señor iba a cancelar esa deuda y yo llevé el cheque como un acto profético. Mi hermano, Dios jamás va a respaldar eso. Eso es injusto, eso es incorrecto. Tu fe debe estar cimentada en la justicia de Dios y en la palabra de Dios. Gente que se queja de que hay maldición en ellos, en sus finanzas y en todo lo que emprenden. Pero es que si andas en injusticia, nunca vas a ver la bendición de Dios. Las deudas traen maldición. Y muchas personas me dirán, pastora, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago si es que para yo salir de una deuda me tengo que meter en otra? Bueno, fíjate algo acá, te habla una persona que pensaba así. Yo creía que por la situación de mi nación, el dinero que me llegaba solo alcanzaba para la comida y lo demás era endeudarme. Entonces, para salir de una deuda me metí en otra. En mucho tiempo, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo lo que decía la palabra de Dios, a pesar de esto, veía como cada vez estaba más hundida en mis finanzas. Hasta que el Señor me dijo, tienes que empezar a confiar en mí. Muchas veces pensamos que confiamos en el Señor y que le entregamos esa carga al Señor. Pero resulta que nosotros dejamos de depender del banco para depender de la deuda, depender de las personas, de otras personas. Y no depositamos nuestra dependencia en Dios. Quiero decirte algo, si tú estás en deudas, es tiempo de salir de las deudas. Paga tus deudas para que tus oraciones sean respondidas, para que tus declaraciones tengan poder. Mucha gente metidos en deuda y esto es algo que yo por años, esto no fue de un día o 2 días, fue de años. Si algo el Señor tuvo que trabajar en mi esposo y en mí, es la dependencia de Él. Y aprender a depender de Dios es un proceso arduo, es un trabajo de fe. Nosotros dependíamos de nuestras cuentas, dependíamos de nuestra carrera, hasta que el Señor nos empezó a enseñar los principios bíblicos.
y empezar a cumplirlos es una decisión. Perdón. Otro ejemplo, padres que están quejándose, mis hijos están en pecado, mis hijos están haciendo cosas indebidas, están robando, por ejemplo. Pero cuando te llevaban las cosas a la casa que no eran de ellos, tú ni siquiera les preguntabas de dónde salía eso y se las aceptabas. Entonces, bueno, toda acción trae consecuencias. Entonces hay personas que están declarando, están orando, están creyendo con las emociones, pero sin fundamento. Por eso el apóstol Pablo decía, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Todo lo que tú haces cuando llegas ante la presencia de Dios, cuando vas a la iglesia, cuántas personas decepcionadas porque dieron una palabra y la recibí y entregué y sembré por esa palabra y no veo nada. Mi hermano, hasta que no haya congruencia con lo que tú declares, con lo que tú ores, con lo que tú cantes, con lo que tú hagas en la presencia de Dios y la vida que llevas, no vas a ver resultados. Al dirigirte a Dios, debes someter tus emociones y ser entendido. Una de las grandes cosas que está afectando a los cristianos es que al estar en la presencia de Dios no controlan sus emociones. Y si tú muchas veces se confunde lo emocional con lo espiritual. Y las personas piensan, no, pero es que yo le estoy haciendo bien, yo estoy declarando bien y siento la presencia de Dios. Pero estás dejándote llevar por tus emociones. Y no estás controlando, no estás teniendo dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Aprender a controlar tu cuerpo. ¿Cuántas personas dando palabra que dicen que es de Dios y no es de Dios? Si vienen de sus emociones. Y esto es algo que yo he tenido que aprender con mi propia experiencia. Porque muchas veces en el Evangelio nosotros hacemos cosas porque otro lo hace. Porque alguien que admiramos lo hace. Y la verdad es que cuando vas a la práctica, el Espíritu Santo te enseña y te dice, no, eso está mal. Esa no es la forma de orar, esa no es la forma de proceder. Si tú haces algo, un acto profético, una oración, una declaración, una alabanza, una adoración, una acción de gracia, pero no está cimentado en la justicia, ni en los principios y leyes terrenales y divinas también que Dios creó, no va a pasar nada. Por más bonito que tú cantes y por más que las emociones se te muevan a ti, se las muevas a otro. Es tiempo de entender. Decía el apóstol Pablo allí mismo en 1 Corintios 14, pero ahora en el versículo 20, algo que yo quiero que tú lo proceses, que tú lo entiendas. En el Espíritu, le pido al Espíritu Santo que lo revele a tu vida. Y es que dice así, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Puedes ser niño, Dios cuando te habla de ser como niño no te está hablando de la forma de pensar. Imagínense que el mundo fuese dirigido por niños. Imposible, tú debes ser maduro en tu forma de pensar. Ahora, ¿en qué te pide el Señor que seas niño? En tu humildad. Allí, decía el apóstol Pablo, sed niños en la malicia, más maduros en la forma de pensar. El pueblo de Dios tiene que entender que nosotros, lo que Dios trabaja en nosotros, en todo nuestro desarrollo como creyentes, como cristianos, lo que Dios trabaja en nosotros es precisamente el carácter, esa área donde nosotros trabajamos con el entendimiento, y me van a perdonar un momentito. Esa área
donde está el entendimiento, donde está la sabiduría, donde está la inteligencia en nuestro carácter. Eso justamente es lo que quiere desarrollar Dios en nosotros, sabiduría e inteligencia para nosotros poder hacer las cosas, para nosotros poder tomar decisiones, para nosotros accionar. Porque si esto no se desarrolla, ¿sabes? El evangelio sigue siendo afectado. Cuánto mal testimonio, cuántas personas que no quieren ser cristianas, que no quieren llegar a Cristo por la religiosidad, por gente que no madura. Mira esto, te voy a decir esto y esto te lo voy a hablar desde el punto de vista también científico. Algo que le doy gloria a Dios, es algo que en mi vida me ha ayudado mucho, es haber estudiado el psiquis humano a través de la psicología médica durante toda mi carrera y aprender cuando ahora estoy ya desenvolviéndome como cristiana. Yo puedo escuchar a muchas personas, yo puedo hacer también muchas cosas, pero el Señor siempre me afirma y me dice, ya va, somete a tu hombre interior. Y así como esto, mira algo que en la ciencia se ha estudiado y es algo tan real. Los primeros 5 años de todo ser humano son la base para toda su vida. Lo que vivas tú en tus primeros 5 años harán la base de toda tu vida, aún siendo cristiano, porque estamos en este cuerpo. Y justamente allí es donde se refleja el carácter de una persona. Muchas veces las personas se enfrentan con situaciones adversas que no vienen de Dios. ¿Sabes de qué vienen? De ese niño interior que fue afectado en sus 5 primeros años. Y toda tu vida, todo el desarrollar de tu vida, el Señor lo que quiere es irte deslastrando de ese niño interior que fue afectado por situaciones de su vida. El Señor quiere cambiar esa base muchas veces. Y es justamente allí donde el Señor trabaja el carácter. Y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor hace un trabajo en nosotros, es un trabajo profundo, no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento bien invasivo, en lo más profundo de nuestro ser. Y así como tú vas a un médico y cuando él va a hacer un procedimiento invasivo, un procedimiento profundo, lo que tiene que mover es grande y nosotros los médicos hasta ponemos a afirmar, porque nosotros a diferencia de Dios somos seres humanos. Tú vas al quirófano, tienes que afirmar algo, que pase lo que pase en el quirófano. Bueno, hay riesgos, siempre hay riesgos porque son intervenciones profundas. En el reino de los cielos, la intervención que Dios hace en tu vida es profunda, mi hermano. La intervención que Dios hace en mi vida es profunda y lo mejor, si tú dices ser cristiano, lo mejor que puedes hacer es no resistirte, porque lo que estás alargando es el proceso. Y toda intervención profunda va a tener grandes cambios exteriores. Vas a tener que experimentar situaciones muy difíciles para que tu carácter sea probado. Y justamente, óyeme bien esto, es allí donde cuando tú estés en la presencia de Dios, sea adorando, sea orando, sea lo que seas declarando, lo que sea que hagas en el espíritu, hazlo también en el entendimiento. De acuerdo a esa fe que está siendo procesada en ti, de acuerdo a ese carácter que está siendo trabajado en ti. Si tú eres una persona que te estás resistiendo al cambio de Dios, no quieres dejar el pecado, no quieres dejar el engaño, no quieres dejar tu amor al dinero, no quieres dejar la comodidad del mundo, lamento decirte que tus oraciones no van a pasar del techo. No vas a ver cambios porque esto no es una lámpara mágica. Esto es el mover del Espíritu de Dios. Y cuando tú declaras, cuando tú oras, cuando tú adoras en el Espíritu, pero también en el entendimiento, se genera un cambio en tu vida.
Va a haber un cambio. Cada vez que tú entres a la presencia de Dios, tú no puedes salir igual. Porque es que justamente el Espíritu Santo comienza en ese momento a conectarse con tu espíritu, a redarguirte, a mostrarte qué debes ordenar, a mostrarte qué cosas debes cambiar, cómo someter ese niño interior. La palabra de Dios también lo dice como el hombre interior. Cómo someter a ese hombre que tal vez ha sido afectado con malos consejos, con malos hábitos, con cosas propias de la cultura de la tierra, y sujetar a ese hombre a la voluntad del Padre que está contenida en su palabra. Así que, mi amado hermano, ya para terminar, 1 Corintios 14:20, no sean como niños en su modo de pensar, sino sean maduros en su modo de pensar, y como niños en su malicia, humildes, pero con un entendimiento sano, porque todas las leyes terrenales están sujetas a la voluntad de Dios, y Él nunca, ni por más que te creas el más hombre o mujer de fe, en la declaración más poderosa, Él jamás va a ir contra las leyes que Él mismo hizo. Ten eso siempre presente. Y es tiempo de ordenar tu vida para que tus oraciones no sean arruinadas y puedas ver las declaraciones, los actos proféticos que el Espíritu te guíe, reales, cambiando tu vida y generando cambios. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que nos afirma a ser como tú quieres que seamos, a ordenar, Señor amado, nuestra vida, a alinear nuestro carácter a tu voluntad. Gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada joven que está viendo este mensaje. Yo vengo orando, Señor, para que así como el alfarero tome el barro en sus manos, Señor, para hacer una gran obra, hagas tú con tus siervos, y toda resistencia, toda fortaleza, todo lo que impida, Señor amado, el fluir de tu espíritu, la manifestación de tus gloriosas manos en nuestra vida, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Todo impedimento, toda fortaleza, todo yugo mental sea sometido a la voluntad de Cristo, sea quebrantado, y el hombre interior sea regenerado conforme a la manifestación del Espíritu Santo, para que como tus hijos, Señor, seamos el testimonio de Cristo en esta tierra, un testimonio vivo y real, no una religión, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, mis amados, terminamos ya por esta noche. Te invito que si tienes preguntas de cómo devorar, en mi Instagram Live vas a poder encontrar un mensaje, el último mensaje que compartí la semana pasada, allí de cómo debes orar. Bendigo tu vida y todo tu territorio. Será hasta el próximo martes.